Tengo 80 años y a mi edad he descubierto la verdad más cruel sobre el amor familiar. No es incondicional, está condicionado a tu utilidad. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si el silencio te pesa más que los años, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete a este pequeño rincón para que ni tú ni yo nos sintamos tan solos y déjame un comentario abajo. Cuéntame si alguna vez has esperado una llamada que nunca llegó. Necesito saber que no soy el único. Me pasé la vida entera siendo el pilar silencioso, el hombre que lo arreglaba todo sin hacer ruido, el que cambiaba un fusible, arreglaba el grifo que goteaba, el que se aseguraba de que el coche siempre tuviera gasolina y las facturas estuvieran pagadas. Creía, con la fe ciega de un necio, que mi sacrificio era una inversión, que cada hora de trabajo extra, cada vez que me callaba una preocupación para no molestar, cada vez que renunciaba a un capricho, era una moneda que depositaba en el banco del afecto. Estaba convencido de que mi utilidad era mi póliza de seguros contra el abandono. Pero ese banco quebró y ahora vivo en la casa que construí con ese trabajo, una casa que se ha convertido en un mausoleo para mis esperanzas. Cada día es una copia del anterior. El tic-tac incesante del reloj de péndulo del salón no marca las horas, marca mi irrelevancia. Un segundo, otro segundo, otro segundo, en los que nada ocurre. El teléfono, ese aparato negro y pesado sobre el pañito de ganchillo que tejió mi mujer, es el juez de mi soledad. Lo miro, espero. A veces hasta levanto el auricular para comprobar si hay línea, como si el problema fuera del aparato y no de la indiferencia. Me siento en mi sillón de cuero y su frío se me mete en los huesos, un frío que el calor de mi cuerpo ya no consigue disipar. Preparo café para uno, pero la costumbre me traiciona y casi siempre hago de más. El olor a café rancio por la mañana es el perfume de mi espera. Yo firmé un contrato que nadie más vio, un contrato invisible que decía: si eres un buen padre, si provees, si no das problemas, si eres una presencia sólida y fiable, jamás te dejarán solo. Creía que ser necesitado era lo mismo que ser querido. Qué ingenuo, la mentira que he descubierto, la que me ha costado 80 años entender, es que ser un buen padre no garantiza que te quieran, solo garantiza que te necesitaron, y cuando dejas de ser necesario, lo que queda es esto, el eco en una casa vacía. Sucedió un martes, llovía, no una de esas tormentas de verano, ruidosas y teatrales, sino un sirimiri persistente, de esos que calan los huesos y apagan los colores del mundo. Decidí que era un buen día para arreglar la bisagra de la puerta del porche, esa que llevaba chirriando desde hacía semanas. La caja de herramientas, la buena, la que guardaba las llaves de vaso que heredé de mi padre, estaba en lo alto de un armario en el garaje. Me subí al viejo taburete de madera, el mismo que me había servido durante 50 años para cambiar bombillas, alcanzar tarros de conserva y sentirme por un momento más alto de lo que era. Pero 50 años son muchos años para un hombre y también para un trozo de madera. Oí un crujido seco, una queja breve y definitiva. Y luego el vacío. La caída fue torpe, sin gracia. Un golpe sordo, el de mi cuerpo de 80 años contra el cemento frío y húmedo del garaje. El dolor en la cadera fue agudo, una cuchillada de fuego. Pero no fue el dolor lo que me paralizó. Fue el silencio que vino después. Un silencio absoluto, denso, solo roto por el goteo rítmico de la lluvia en el canalón de metal. Olía a polvo, a aceite de motor y a la tierra mojada de fuera. Me quedé ahí, tumbado, con la mejilla pegada al suelo áspero, y por primera vez en mi vida sentí el tamaño real de mi casa. Era inmensa y estaba vacía.
Un impulso estúpido, animal, me hizo llamar. «Hijo», grité. La palabra salió débil, rota. Sonó patética, absorbida por las paredes de hormigón. Nadie iba a oírla. Nadie iba a venir. El único que me escuchó fue el eco de mi propia fragilidad. Y entonces sentí una vergüenza helada, una humillación que me pesaba más que el dolor físico. La vergüenza de ser un viejo que se ha caído, de ser un estorbo invisible. Tardé casi 1 hora en arrastrarme hasta el teléfono del recibidor. Cada centímetro era una agonía para mi cadera y una tortura para mi orgullo. Mis manos, las mismas que habían levantado muros y reparado motores, temblaban al marcar el número de mi hijo. Cuando respondió, su voz sonaba lejana, apresurada. Intenté restarle importancia, fingir una normalidad que se había hecho añicos en el suelo del garaje. «Hola, hijo». «Nada, solo un traspié, cosas de la edad», le dije, esforzándome porque mi voz sonara firme. Su respuesta fue un disparo a quemarropa. «Papá, tienes que tener más cuidado. Contrata a alguien que te ayude. Estamos en mitad de una reunión importante. Hablamos luego, ¿vale? Tengo que colgar». Y entonces el sonido, el clique. Ese pequeño ruido seco del teléfono al colgar fue más violento que la caída. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono monótono e indiferente de la línea muerta, y lo comprendí. No era una prioridad, era un punto en su agenda, una tarea pendiente, una obligación que gestionar entre reuniones importantes. En ese instante, tumbado en el suelo frío de mi propia casa, me di cuenta de la verdad. Mi ausencia no habría sido una tragedia, habría sido un inconveniente, y la diferencia entre ambas cosas es el abismo donde se ahoga el amor que un día creíste tener. Los días que siguieron a la caída se arrastraron con la misma lentitud con la que yo me arrastraba por la casa. El dolor de la cadera era un recordatorio constante, un eco físico de la humillación, pero el verdadero tormento no estaba en el hueso, sino en el teléfono. Me había convertido en un adicto a su silencio, un mendigo esperando una limosna de atención que no llegaba. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía de gris las paredes del salón, oí sirenas a lo lejos. Se acercaban, su lamento agudo creciendo hasta llenar el aire. Mi corazón, un músculo viejo y cansado, empezó a latir con una violencia descontrolada. El sonido parecía venir de la dirección de la casa de mi hijo. El pánico, una bestia fría y familiar, me atenazó la garganta. Un accidente. Un incendio. Vi imágenes horribles, nítidas, de mis nietos, de mi nuera, de él. Sin pensar, me abalancé sobre el teléfono. Mis dedos, torpes y temblorosos, apenas acertaban a marcar. «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?» «Las sirenas», grazné cuando descolgó. Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado de algo que no era preocupación. Era fastidio. «Papá, ¿otra vez?», dijo su voz cortante, cansada. «Estoy bien. Era una ambulancia para la vecina de enfrente. Se ha caído. Por favor, no puedes llamar así cada vez que oyes una sirena. Estaba en una videollamada». Colgué sin despedirme. La mano me temblaba tanto que el auricular golpeó la horquilla con un ruido seco. Me quedé de pie, mirando el aparato negro como si fuera una serpiente que acababa de morderme. No había llamado por amor, había llamado por miedo, pero él no había oído el miedo, solo la interrupción, la molestia. Comprendí entonces que me había convertido en eso, la llamada que se ignora, la visita que se pospone, la obligación que se gestiona con educada impaciencia. Y en esa quietud llegó el pensamiento prohibido, el que me avergonzaba admitir incluso ante mí mismo. Miré mis manos, estas manos que le habían enseñado a atarse los zapatos, que le habían empujado en la bicicleta hasta que encontró el equilibrio.
Le había enseñado a ser fuerte, a ser independiente, a valerse por sí mismo. Le había enseñado también a no necesitarme, que había aprendido a no quererme. Mi mayor éxito como padre había sido mi mayor fracaso como hombre. Le había dado las herramientas para construir su vida y con ellas había levantado un muro entre los dos. La lección que yo le había impartido con amor, él la había perfeccionado hasta convertirla en abandono. El fondo del pozo tiene fecha y hora. Fue el 24 de diciembre, a las 9 de la noche, Nochebuena. La casa olía a cordero asado y a romero, un aroma que durante 50 años había sido sinónimo de familia, de risas, de ruido. Pero esa noche el olor solo acentuaba el silencio. La mesa del comedor estaba puesta, impecable, el mantel de hilo blanco, el que solo se usaba en ocasiones especiales, la vajilla buena, 8 servicios, 8 platos vacíos, 8 juegos de cubiertos de plata pulida, 8 copas de cristal esperando un brindis que no ocurriría. Me senté a la cabecera, el único comensal en mi propio banquete fúnebre. Las excusas habían llegado por la tarde, en mensajes de texto cortos y eficientes. Los niños tienen fiebre, papá, imposible ir. Surgió un viaje de trabajo de última hora, lo siento mucho, te llamo mañana. Mentiras amables, puñales envueltos en celofán. Miré el teléfono, inmóvil sobre el aparador. No sonaría. Lo supe con una certeza que me heló por dentro. No era un invitado más en sus vidas, era el fantasma de las Navidades pasadas. El cordero se enfriaba en la fuente, el vino respiraba en vano dentro del decantador, y yo me quedé allí, sentado, con la espalda recta, mirando las sillas vacías que me devolvían el reflejo de mi soledad. No lloré, el dolor era demasiado profundo para las lágrimas, era un agotamiento total, una rendición. La espera había terminado porque ya no quedaba nada que esperar. Estaba exhausto de querer a gente que no tenía tiempo para ser querida. La mañana del 25 de diciembre no trajo ni regalos ni visitas, solo la luz pálida de un sol de invierno que se colaba por las ventanas, iluminando la escena de mi fracaso. La mesa puesta, el cordero frío con una capa de grasa blanca y sólida, las copas vacías reflejando un techo silencioso. Miré todo aquello, no con tristeza, sino con una claridad brutal, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Cada plato, cada cubierto era una súplica, una humillación perfectamente ordenada. Había pasado la noche anterior esperando ser una prioridad, cuando la cruda realidad es que ni siquiera era una opción. El agotamiento me venció, no el cansancio del cuerpo, sino el del alma. El agotamiento de remar solo hacia una orilla que se aleja cada vez más. Me levanté y mis articulaciones crujieron en protesta, pero por primera vez en mucho tiempo mis pasos tenían un propósito. No fui a la cocina a preparar el café, fui directamente al salón, hacia él, el teléfono negro, el ídolo falso al que le había rezado durante años. No lo arranqué de la pared. La rabia es un fuego que se consume a sí mismo y yo ya no tenía nada que quemar. Mi movimiento fue deliberado, casi litúrgico. Me arrodillé con dificultad y seguí el cable negro con los dedos hasta la clavija en la pared. La saqué. El pequeño clic del plástico al desconectarse resonó en la habitación como el cerrojo de una celda que se abre desde dentro. Sostuve el extremo del cable en mi mano, un cordón umbilical que yo mismo acababa de cortar. Enrollé el cable con una parsimonia metódica y lo guardé en el último cajón del aparador, debajo de manteles que ya no usaría y fotos viejas. Al ponerme en pie, el silencio de la casa era diferente. Ya no era un vacío que esperaba ser llenado. Era un espacio, mi espacio. Por primera vez, la casa no se sentía vacía,
se sentía mía. Los días siguientes empecé a desmantelar el Museo de la Espera. Quité los 7 servicios sobrantes de la mesa y los guardé. Comencé a comprar pan para un solo día, no la barra entera que siempre se quedaba dura. Dejé de limpiar las habitaciones de invitados, permitiendo que una fina capa de polvo se asentara como una pátina de paz. Dejé de mirar por la ventana cada vez que oía un coche. El mundo podía seguir girando a su velocidad. Ya no me importaba si se detenía en mi puerta. Los vecinos, al verme sentado en el porche, sin hacer nada más que sentir el sol débil en la cara, me decían: «Se le ve más tranquilo, Manuel». Y yo asentía, porque era la verdad. No estaba más feliz, pero estaba en paz. Y la paz, a mi edad, es una forma mucho más honesta de felicidad. Me di cuenta de que no había perdido una familia. Me había encontrado a mí mismo. Y el hombre que encontré no necesitaba el sonido de un teléfono para saber que estaba vivo.